Hola, hola, estamos con la segunda parte del programa de coreano de Maite Corea y vamos a ver ahora nuestro segundo tema. Nuestro segundo tema sigue siendo 받침, pero va a ser un 받침 diferente. Vamos a ver en qué consiste este nuevo 받침 que vamos a estar aprendiendo hoy. Vamos a ver, se llama 겹받침 en coreano y en español quiere decir 받침 compuesta. Vamos a ver qué quiere decir la palabra 받침 compuesta. ¿Sí? ¿Cómo sería el 받침 compuesta, profe? Bueno, vamos a ver un poquito la estructura. Tenemos una consonante. Siempre una sílaba en coreano comienza con una consonante. Nunca va a empezar con una vocal. Entonces tenemos consonante y a la consonante sí o sí le tenemos que agregar una vocal que ya dijimos varias veces que podría ser vertical, horizontal o diptongo. Y finalmente teníamos una segunda consonante. Pero a esta segunda consonante le agregamos una tercera consonante. A eso le llamamos 받침 compuesta. Quiere decir que tenemos dos consonantes juntas como 받침. Bueno, generalmente nosotros no le diferenciamos segunda consonante a tercera consonante. Le diferenciamos, nombramos de esta forma para poder explicarle más detallado. Pero en general, ambos son juntos y a los dos le llamamos segunda consonante. ¿Sí? Entonces vamos a ver uno de los ejemplos. Bueno, la primera sílaba vemos aquí. ¿Cuál sería, profe? Sí, la primera sílaba tenemos una nien con una o. ¿Cómo se va a leer eso? No. Pero debajo tenemos dos 받침. Tenemos 기역 y 시옷. Pero esto solamente podemos leer una sola. Entonces, ¿hoy qué vamos a aprender? Hoy vamos a aprender las reglas para saber cuál es la que tenemos que leer y no confundirnos. En este caso, desaparece la shiot. ¿Y cómo se va a leer? Se va a leer como no. Bueno, visualmente, nuevamente, si vemos nuevamente, visualmente hay dos consonantes, Sí. pero a la hora de leer es como que vamos a pensar que esta shiot no existe. Entonces, Sí. esta sílaba leemos no. ¿Sí? Se escribe de esta forma, pero leemos no. ¿Sí? Bueno, siguiente sílaba, profe, ¿puedes explicarnos La nuevamente? siguiente sílaba tenemos otra vez 기역 con A. Eso vamos a leer como ka. Y debajo tenemos otra vez doble 겹받침 y tenemos 비읍 y 시옷. ¿Y qué va a pasar? Tenemos que leer una sola. Entonces, ¿qué va a desaparecer? Va a desaparecer otra vez la 시옷 y vamos a leer como 갑. Solamente tenemos que leer el sonido de la 비읍. Muy bien. Siempre recuerden cuando es la combinación de la 기역 y la 시옷, 비읍 con la 시옷, al final, siempre la primera consonante nosotros consideramos para leer la sílaba. Entonces, así como vemos en el ejemplo, en el primero leemos nok y la segunda leemos 갑. ¿Sí? Siguiente, vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿verdad? Ahí vemos de esta forma, ¿verdad? Bueno, siguiente, vamos a ver el 겹받침. Tenemos varios tipos de 겹받침. La primera es la combinación de 기역, 시옷. El segundo es 니은, 지읒. Siguiente es 비읍, 지읒. Estos son combinaciones de 겹받침, ¿sí? Y a esto nosotros le nombramos la primera consonante, ¿sí? La primera consonante es la cual nosotros tenemos que tener en cuenta para leer. Entonces, la primera va a ser el sonido de la K, el segundo va a tener el sonido de la N entre la 니은, 지읒, y aquí va a tener el sonido de la B larga entre 비읍, 시옷, ¿sí? Si en la sílaba compuesta existen estos 받침 de combinación, entonces siempre tengo que tener en cuenta la primera consonante. Entonces, para poder entender mejor, vamos a ver los ejemplos, ¿sí? La primera sílaba, profe, ¿cómo se lee? Sí, la primera sílaba tenemos otra vez ni은 con o. Después tenemos la combinación que vimos hace rato que la profe Jazmín nos estaba explicando, 기역, 시옷. ¿Y qué pasa? La 시옷 no leemos y solamente tenemos que leer la 기역. ¿Cómo vamos a leer entonces? Vamos a leer como no. La siguiente sílaba tenemos
ian con a, que se va a leer como a. Y debajo tenemos la combinación nian, jiet. ¿Qué va a pasar? Jiet no se lee solamente nian. ¿Y cómo va a quedar la lectura? Como an. Finalmente, la tercera sílaba tenemos kiok a, vamos a leer como ka. Debajo tenemos las kyopachim, piup, shiot. ¿Qué va a pasar? No leemos shiot, leemos solamente piup. Y ahí podemos ver estas tres sílabas. ¿Cómo vamos a leer? Vamos a leer como nok, como an y como kap. Muy bien. En realidad existen dos, pero lo que vale el sonido es la primera consonante del segunda consonante, ¿verdad? Pachin. Muy bien. Entonces la primera dijo que se lee nok, la segunda se lee an y la última se lee kap. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias. Y a la segunda consonante le llamamos pachin. Excelente. Siguiente grupo, ¿cuál sería, profe? Sí, vamos a ver el siguiente grupo de kyopachim. Vamos a ver qué combinaciones tenemos. Tenemos la combinación nian, hiet. Después tenemos la combinación riel, hiet. Y en ambas, ¿qué tenemos que leer? Tenemos que leer la primera consonante. Entonces, si ustedes ven una palabra que tenga kyopachim, nian, hiet, tienen que leer sonido N. Y si ven una sílaba que tenga combinación riel, hiet, ¿qué vamos a leer? Vamos a leer sonido L. Y ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos para poder entender mejor con la profe Jazmín. Bueno, en la primera sílaba vemos primero la consonante miem, que sería la M, más la vocal A, juntos leemos ma. Abajo estamos utilizando el kyopachim, que sería la nian, hiet, que nos había estado explicando la profe Angélica. Aquí nosotros dijimos qué sonido teníamos que utilizar, la primera o la segunda. Según la información de la profe, era la primera. Entonces, aquí esta sílaba vamos a leer man. Es como que la hiet es como invisible, ¿verdad? Sí. No existe, pero visualmente existe, pero en el sonido no existe. Entonces se lee man. Siguiente, en la segunda sílaba vemos la consonante shiot, la S más la vocal I, juntos leemos shi. Y también utilizando abajo el kyopachim, que sería el riel, hiet. Aquí también nuevamente vamos a mencionar o vamos a utilizar la primera consonante riel para poder leer. La H guaraní está como visualmente existe, pero en la parte de sonido no existe. Entonces vamos a leer así, shil. ¿Sí? Entonces, nuevamente viendo, leemos la primera sílaba man y la segunda sílaba shil. ¿Sí? Si vemos otra vez nuestras pronunciaciones a esto, las consonantes de la segunda consonante le llamamos pachin. ¿Sí? Primera man y la segunda shil. Recuerdan que la S más la I no se pronuncia sí o sí, sino que se pronuncia más o menos como el inglés, como que como entra una H entre la S y la I, ¿verdad? Y se pronuncia shi. Más el sonido de pachin sería shil, ¿verdad? Sí, así es, profe. Bueno, el siguiente grupo, ¿cuál sería, profe? Bueno, vamos a ver el siguiente grupo de kyopachim. Tenemos la combinación riel, piup. Luego tenemos la combinación riel, shiot. Después tenemos la combinación riel, tiet. Y cuando leemos estas consonantes tenemos que fijarnos en la primera consonante de kyopachim. Y todas estas, si vemos la primera consonante, tienen todas riel. Entonces, ¿cuál vamos a leer? El sonido L. Entonces, vamos a ver ahora otra vez 3 ejemplos de cómo leer este kyopachim. La profe les va a estar explicando. Muy bien, nuevamente volvemos a ver nuestra primera sílaba. Está la consonante nian más la O abierta, que se pronuncia no. Y aquí vamos a utilizar nuestra primera kyopachim que nos explicó la profe Angélica, que sería la riel, piup. Dijimos aquí que teníamos que utilizar la primera consonante, que sería la riel, la L. Entonces esto vamos a leer nol,
Siguiente sílaba es la consonante muda, iung, más la O. Y nuevamente utilizamos la segunda consonante que sería el 받침, 겹받침, 리을, 시옷. Aquí, digamos, en la parte de la lectura le eliminamos el 시옷 y utilizamos el 리을 y leemos 올. Y la tercera sílaba sería 히읗, que sería la H guaraní más la O. Y como 겹받침 estamos utilizando 리을, 티읗. Aquí también para leer vamos a estar considerando la primera consonante que sería la riel y leemos hul, ¿verdad? Entonces, la primera sílaba, ¿cómo leemos, profe? Sí, la primera sílaba vamos a leer como nol. La siguiente. La siguiente vamos a leer como ul. Luego. Y la última sílaba vamos a leer como hul. Muy bien, entonces la primera es nol, siguiente ul y la última hul. ¿Sí? Y a la segunda consonante le llamamos, ¿cómo? Como 받침. 받침, exactamente. Siguiente, hay muchos grupos de 겹받침, ¿verdad? Es un poquito largo, pero es cierto. En primera clase es muy difícil de recordar, pero no se preocupen que nuestros videos también van a estar están guardando, ¿verdad? Por YouTube, ¿verdad? Sí, se suben a YouTube, entonces lo que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, no se acuerdan o no pudieron anotar, entonces pueden ingresar a YouTube y buscar el programa, entonces ahí ustedes van a poder ver otra vez y ahí pueden estudiar con mayor profundidad o más lentamente, pueden poner pausa, etcétera. Sí, entonces siguiente grupo es la consonante ri을, 기역, más ri을, 미음, siguiente ri을, 피읍. Aquí sí vemos los tres tienen coincidencia que la primera consonante es igual, la riel. Es como el grupo anterior, pero la única diferencia es que estos tres se leen con la segunda consonante. ¿Sí? Y si no nos acordamos bien, una de mis alumnas también me había dicho que podemos recordar así. El primero parece un 27, el segundo parece un 20 y el último parece un 22. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordar que 27, 20 y 22 se lee ¿qué? La segunda consonante. Muy bien, como un número, ¿verdad? Sí. Buena técnica, profe. Muy bien. Esto es la primera combinación del 27, como le dice la profe, que sería el riel, kiok. Vamos a utilizar el sonido de la K. El segundo grupo es el sonido de la M. Y por último es el sonido de la B larga. Y ahora vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver cómo se lee. La primera, profe, ¿cómo se lee? Bueno, vamos a ver la primera. Tenemos sonido tigut, a, ta. Y tenemos debajo la combinación 겹받침, riel, 기역. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a leer solamente 기역. ¿Cómo se va a leer? Como 탁. La siguiente tenemos sa con riel, mium. Que tenemos que leer solamente la mium. ¿Cómo se va a leer? Como sam. De 탁, sam. Y la siguiente tenemos iung, que va a ser leer y solamente vamos a leer la siguiente, la segunda consonante que va a ser sonido piup. Es la consonante piup, pero su sonido es B. ¿Cómo se va a leer? Como up. Entonces, ¿cómo se van a leer cada una? Se va a leer como 탁, sam, up. Y a esto le llamamos como, a la segunda consonante le llamamos como 받침. Exactamente. Bueno, 여러분 수고했어요. Muy bien, muchísimas gracias hasta aquí por acompañarnos. ¿Sí? No se olviden de seguirnos en @maiteicorea por Instagram, como les habíamos dicho, seguirnos en YouTube y poder ver otra vez las clases. Esperamos siempre sus comentarios. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase de 또 만나요.